Job capítulo 1, verso 1, recuerde, tenga su Biblia abierta porque voy a estar utilizando algunos pasajes más de este mismo capítulo 1 del libro de Job. Dice la Biblia: hubo en tierra de Uz un varón llamado Job, y era este hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Y le nacieron 7 hijos y 3 hijas. Su hacienda era 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes, 500 asnas y muchísimos criados, y era aquel varón más grande de todos los orientales. E iban sus hijos y hacían banquetes en sus casas, cada uno en su día, y enviaban a llamar a sus 3 hermanas para que comiesen y bebiesen con ellos. Y acontecía que, habiendo pasado en turno los días del convite, Job enviaba y los santificaba, y se levantaba de mañana y ofrecía holocaustos conforme al número de todos ellos. Porque decía Job: quizá habrán pecado mis hijos, y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. De esta manera hacía algunas veces. ¿Están leyendo conmigo? De esta manera hacía todos los días. Amén. Padre, gracias te doy. Gracias, Señor, por esta oportunidad de compartir esta palabra tuya. Habla a cada corazón, cada persona presente, cada persona a la distancia, que reciba esta palabra para que sea edificada a través de la misma. Te lo ruego, mi Señor, en el nombre de Jesucristo. Amén. Pueden sentarse, mis hermanos. Una familia consagrada para Dios. Mucho se ha hablado acerca de Job, de su vida, de su condición primera y de su condición postrera. Mucho se ha hablado de la gran prueba que vivió Job, de la cual salió fortalecido y purificado. Cuando nosotros vemos el calificativo acerca de Job, es que era como un hombre perfecto. Ahora, perfecto no quiere decir aquí alguien que nunca pecaba, sino que se trataba de un hombre íntegro y sincero, un hombre temeroso de Dios. Pero en el día de hoy no estaremos enfocados en la historia de Job. Vamos a estar enfocados en la familia de Job y de qué manera este hombre procuró tener una familia que estuviese consagrada para Dios. La palabra consagrar viene del hebreo kadash, que significa ser santo, hacer santo, consagrar, dedicar, santificar. También del griego agiazo, que significa lo mismo, santificar. En el sentido bíblico, santificar o hacer santo es apartar algo para un uso, en este caso, un uso santo, un uso dedicado para Dios. Esto nos dice el diccionario bíblico AD. Job no solo anheló, sino que trabajó toda su vida. ¿Para qué? Para tener una familia que, como él, pudiese tener el temor hacia Dios. Es solo el temor de Dios lo que hace que el hombre y la mujer se aparten del pecado. Voy a repetir esto. Es solo el temor de Dios lo que hace que el hombre y la mujer puedan apartarse del pecado. Vamos a ver la familia de Job.
cómo estaba constituida. Job era el padre. ¿Qué era este hombre? Era un hombre muy rico materialmente. Nadie tenía tantas riquezas como él en toda esa parte del oriente. ¿A cuánto le gustaría la tribulación de Job? ¿A cuánto le gustaría la riqueza de Job? No, ninguna de las dos. Ustedes son muy sabios, ¿verdad? Ustedes dirán, el pastor está por tratar de meternos aquí en un problema. Si decimos una o decimos la otra, pues. Mis hermanos, Job era un hombre rico, hoy lo que llamaríamos un multimillonario, pero aparte de esto, era un hombre con una conducta moral intachable, de una vida recta y correcta. La esposa de Job no se menciona por su nombre, ni en principio se habla de ella, pero por lo que se puede notar, esta señora había aprendido a amar a Dios solo por los bienes materiales que poseía. ¿Saben que los judíos creen que ser bendecido por Dios es tener cosas materiales? ¿Habrá algún cristiano que piense así? Solo lo material es bendición. No, estoy bendecido si tengo dinero. Si no tengo dinero, no estoy bendecido. ¿Será eso un principio bíblico? Mire, la mujer de Job parece que pensaba así, que si estaba con bienes materiales, pues esa era su manera de amar a Dios. Esta pareja, ¿cuántos hijos tenían? Tenían 10 hijos, 7 varones y 3 hembras. Parece que ya todos eran adultos, hermanos. Esto es importante, este detalle, conocerlo. Y cada uno vivía en su propia casa. Otro detalle que no parece estar aquí descrito es la condición de ellos en su estado civil. Parece que eran casados, probablemente, hermanos, vivían cada uno en su propia casa y probablemente algunos de ellos o quizás todos eran casados. Tenían muchas celebraciones. Las vidas de estos 10 hijos giraban en torno a ¿qué? A comida y a bebida. Solo se la pasaban disfrutando de los bienes materiales. Su temor de Dios era poco notorio. Parece ser que su relación con Dios era por la influencia de su padre y ellos vivían bien con todas aquellas riquezas que aquel hombre tenía. Entiendo que debía ser un padre muy amoroso, muy generoso con sus hijos. Cuando miramos la familia, ¿qué les parece? Una familia perfecta, ¿verdad? Una familia muy bien, tienen todo lo que cualquiera puede desear para pensar ser feliz en este mundo. Así que de modo general podemos decir que todo parecía estar bien en aquella familia. Job era un hombre comprometido con Dios y el Señor era quien lo había bendecido materialmente con una abundancia incomparable. Pero Job no solo tenía éxito, sino que Dios había extendido sobre él un cerco de protección contra todo daño y fracaso. Principio muy importante. Este hombre no solo era exitoso, sino que Dios había tendido un círculo de ¿qué? De protección sobre todo lo que él tenía, para que este hombre no fracasara. Hay gente que logra éxito
éxito, pero en un momento dado fracasa. Cuando el éxito se tiene bajo la bendición de Dios, está garantizado. Y aquí vemos que Dios puso un cerco. En múltiples ocasiones el diablo había tratado de hacerle daño. Satanás no está contento cuando una persona está bien. El diablo quiere que la gente esté infeliz. El diablo quiere que la gente sufra. Por eso Satanás pone conflicto entre los esposos. ¿Para qué? Para que estén felices. El diablo no quiere que coman felices en una mesa. El diablo quiere que cuando mastiquen le duela tragar, sientan dolor, porque eso es lo que quiere Satanás. Por eso siembra discordia. Y hay gente que no para, no entiende que el diablo está utilizando esas cosas para llevarle infelicidad, dolor, amargura. Y hay gente que le gusta la amargura, le gusta sufrir, no quiere cambiar, no quiere variar esas cosas. Él ha estado ocasionando tanto dolor. Mire, Satanás se había levantado en muchas ocasiones para querer hacerle daño a Job. Pero mire lo que dice la Biblia en el verso 9 de este capítulo 1 y verso 10. Respondiendo Satanás a Jehová dijo: ¿acaso teme Job a Dios de balde? Mira la pregunta que le hace. Aquí está hablando Satanás con el Señor. Ustedes saben, y quiero aclarar esto, probablemente alguien que esté aquí piensa que Dios y el diablo luchan. Esto es ridículo. Pensar esto es ridículo. Dios y hay gente que no conoce la palabra y piensan Dios y el diablo luchan. Dios no lucha contra el diablo. El diablo está bajo la autoridad completa de Dios. Grábese esto y jamás piense de otra manera, porque si piensa de otra manera está pensando totalmente equivocado o equivocada. Si Dios quisiera desaparecer el diablo, con Dios pensarlo, lo desaparece completamente, porque Dios es el creador soberano y todopoderoso sobre todas las cosas. Así que Satanás le está hablando al Señor y mira lo que le pregunta en el verso 10. No le ha cercado alrededor de él. Dios puso ¿qué? Alrededor de Job. ¿Qué cosa puso? Un cerco, una valla de protección, un escudo. Dice, repito la pregunta, no le ha cercado alrededor a él y a su casa y a todo lo que tiene. Así que la tierra donde Job tenía sus animales estaba cercado por la presencia de Dios, y los animales de Job y todo lo que tenía. Sigue diciendo el verso 10: al trabajo de sus manos has dado bendición, por tanto sus bienes que han aumentado sobre la tierra. Cuando una persona le es fiel al Señor, todo en su vida está garantizado. Lo voy a repetir. Mire, si alguien se durmió ya, y usted lo mira, si se está durmiendo, dígale que el pastor quiere que usted escuche. Cuando una persona le es fiel al Señor, todo en su vida está garantizado. Amén. 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 Un padre fiel a Dios o una madre fiel a Dios representa garantía para los hijos. Amén. ¿Sabe cómo funciona esto? Como una sombrilla, un paraguas. ¿Para qué usted usa el paraguas? Para cubrirse, la sombrilla, ¿verdad? Para cubrirse. Entonces, la fidelidad de los padres son como una sombrilla que van cubriendo a los hijos. Hay una protección que se produce, una garantía en este caso. Cuando los cabezas de familia entienden esto, hacen lo que hacía Job para cubrir a su familia. ¿Qué hacía Job con su familia? ¿Qué hacía?
Vean en el verso 5. Lo hemos estado repitiendo, hemos estado hablando. Cada predicador creo que ha tocado esta parte. Capítulo 1, verso 5. Y acontecía que habiendo pasado en turno los días del convite, Job enviaba y los santificaba, y se levantaba de mañana y ofrecía holocaustos conforme al número de todos ellos. Porque decía Job, quizá habrán que pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. El corazón debe estar limpio para Dios, hermano. Dice la Biblia que de esta manera Job hacía una vez al año. Aquí estamos viendo una persona que está comprometida con Dios. Si traemos esto al tiempo actual, si nosotros traemos esto, porque este mensaje, ya sabemos que la historia de Job pasó, no se repite. Hay gente que de una manera muy equivocada dice, yo creo que estoy pasando la prueba de Job. Mire, la prueba de Job solo la pasó él, usted pase la suya. La prueba de otro nadie la pasa, Dios no repite nada exactamente igual en la vida de una persona. Ahora, este mensaje tenemos que traerlo a nuestro tiempo actual. Hay que conceptualizar lo que dice la palabra de Dios. ¿Qué significa esto? Hoy, que cada uno de los padres debe que diariamente orar e interceder por sus hijos delante del Señor, pidiéndole al Señor su perdón y su protección. Levanten la mano todos los padres que están aquí, levanten la mano. Ningún padre déjelo. Ninguna madre. Padre, madre. Vamos a ver. Usted tiene que orar todos los días por sus hijos. Uno a uno. ¿Cuántos hijos tenía Job? 10. ¿Y qué él hacía por cada uno? Él hacía un sacrificio. Entonces usted debe ¿qué? Orar por sus hijos diariamente, presentarlo delante del Señor, pidiendo a Dios su protección y la bendición de Él sobre la vida de sus hijos. Amén, hermano. Amén. Si no lo hace, Dios lo va a demandar un día, recuérdese. Esa es su responsabilidad delante del Señor. Y quiero aún añadir, hermana, si está embarazada, ¿sabe lo que tiene que hacer? Orar por esa criaturita. El hombre, si la mujer está embarazada, júntense los dos todos los días y pongan la manita ahí y oren, dándole gracias a Dios por esa criaturita. Amén. Amén. Y durante todo el embarazo, todos los días, hagan lo mismo. Y cuando nazca, ya tendrán la oportunidad de orar por esa criaturita, ya estando presente con ustedes. Debemos hacer lo que hizo Job. Proteger a la familia, hermanos. Ahora, aquí hay algo que tenemos que analizar muy bien. Y es que solo pueden consagrar hijos. ¿Quiénes? Los padres que son consagrados, ¿o no? Si un padre no es consagrado, si un padre le demuestra a sus hijos que lo espiritual no es lo más importante, que se pueden hacer trampas, que se pueden hacer cosas que no están bien, que no están correctas, yo pregunto, ¿podrá consagrar a sus hijos? Si una persona no es consagrado para Dios, es imposible que pueda consagrar a sus hijos. Yo recuerdo algo que llegué a ver estando pequeño en mi país. A padres que fumaban y le decían a los hijos: el día que te vea con un cigarro en la boca, te parto la boca.
Qué buen ejemplo. Qué mejor ejemplo, el de su padre. Cuando los padres son consagrados, van a consagrar a los hijos. Es la única manera de poder hacerlo, porque no podemos dar lo que nosotros no tenemos. Ahora, al tocar este punto, no quiero dejar ninguna confusión en un padre o una madre, y mucho menos en los hijos, y que piensen que existe una cobertura ilimitada de Dios en una persona, fruto de la intercesión de otra. Porque probablemente algún hijo acá diga: no, si mi papá y mi mamá oran por mí todos los días, yo puedo hacer lo que se me antoje y voy a estar protegido. Esto es, ¿verdad?, como una persona decir: hermano, oren por mí, que voy a saltar un banco para que me vaya bien. Para que me vaya bien, la policía no me atrape y yo no tenga ningún problema. Eso no funciona. La intercesión de una persona por otra delante de Dios es solo para influir en la otra persona por la cual se intercede, para que aprenda a desarrollar su propia vida de plena comunión con Dios. Que ese hijo o que esa pareja aprenda a consagrarse a Dios de manera individual. La cobertura de intercesión es limitada. Cuando usted ora por alguien para que Dios lo proteja, lo bendiga, sí ocurre, pero es limitada. No es ilimitada ese tipo de cobertura. ¿Sabe por qué? Porque Dios quiere tener comunión directa e individual con cada persona. Dios no tiene nietos. Amén. ¿Entendemos esto? Hay aquí en lo presente algunos que se están por estrenar como abuelos, ¿verdad? Pero Dios no tiene nietos ni sobrinos. Dios solo tiene hijos. Y es importante que cada persona desarrolle esa comunión, esa relación directa con el Señor. Cada persona debe aprender a consagrarse delante de Dios. El padre, cuando consagra a la familia delante del Señor, lo que le está enseñando es cómo consagrarse. Y luchamos, ¿verdad?, con los hijos para que oren, para que lean la palabra de Dios. ¿A cuánto le han dicho historia a los hijos que sí que lo están haciendo? ¿Verdad? Hacen historia, pero seguimos luchando con ellos y diciéndole: los hijos de Job tenían un buen modelo a seguir, que era el de su padre. No solo tenían una buena instrucción, sino también tenían el mejor de los ejemplos que se puede tener. Así que, hermanos, aquí vemos a unos hijos que no solo son instruidos verbalmente, sino que aquel padre practicaba junto con ellos lo que debía hacerse para que pudiesen consagrarse al Señor. Note algo importante. ¿Qué hacía Job por sus hijos diariamente? ¿Qué hacía? Vamos a ver. Hermano, ¿qué hacía Job? ¿Amén? ¿Amén? ¿Estamos aquí? ¿Qué hacía Job? ¿Cuándo? Todos los días. ¿Para solicitar qué? ¿Qué buscaba? ¿Para qué eran los sacrificios? Protección y perdón por el pecado. Ya ellos eran niños, los hijos. Eran adultos, ya vivían
parte, ya tenían sus propias casas. Yo pregunto, ¿por qué ellos no hacían sus propios sacrificios? Es imposible pensar que Job nunca les hablara a ellos de cómo consagrarse al Señor, que él nunca lo hiciese. Si este padre hacía holocausto al Señor después de las celebraciones de ellos, era ¿por qué hacía estos holocaustos al Señor después de las celebraciones de ellos? ¿Por qué lo hacía? Porque él sabía que allí habían cosas que no les eran de agrado a Dios. Sabían que allí se estaban practicando cosas que no era lo que Dios había establecido, y que lo que se estaba haciendo allá no eran cosas que honraban al Señor, que glorificaban el nombre del Señor. Hermanos, cada padre es consciente y debe ser consciente de lo que hacen sus hijos. No nos engañemos pensando que porque son nuestros hijos todo lo que hacen está bien. Hay padres que piensan que sus hijos son, bueno, déjenme decirles que no hay mejores hijos que lo que cada padre tiene, ¿verdad? Pero debemos ser realistas en cuanto a ciertas cosas y entender que yo puedo consentir a mis hijos en lo que yo quiera, pero tristemente yo no voy a forzar a Dios a que Dios acepte de mis hijos lo que yo quiero. Dios ha establecido en su palabra el orden de las cosas, y las cosas van a glorificar a Dios a través de lo que Dios dice en su palabra. Así que, hermanos, Job sabía que aquellos muchachos se reunían y que en aquellas celebraciones había cosas que no agradaban a Dios. Noten algo que vemos en el pasaje, y estaban quienes presentes en las celebraciones. ¿Quiénes estaban? ¿Quiénes? ¿Cuántos hijos de Job se reunían? 7 hombres y 3 mujeres. ¿Y estaba Job allí? No. ¿Y por qué no? ¿Por qué no lo invitaban? Mire, si usted quiere saber qué hacer o no hacer, observe esto. Si usted puede ver una película junto con sus hijos sin sentir vergüenza ni nada, entonces esa película es buena. Si no se puede ver junto con los hijos, eso significa de que no es lo mejor, que no es lo más provechoso. Si hay un lugar donde nosotros podemos ir, salvo algunas excepciones, que una pareja quiera salir solo ya como esposo, ¿verdad? Pero si hay un lugar donde nosotros decimos, bueno, pues nosotros podemos ir, pero no podemos a ese lugar llevar los hijos, a menos que no haya una restricción de edad por alguna razón sana, entonces entendemos que ese no es el mejor lugar para un cristiano. Así que es fácil nosotros poder entender estas cosas. Mis hermanos, un día Dios le permitió al diablo tocar a Job y a todo lo que le rodeaba. Ese día, hay días difíciles, ¿verdad? Se perdieron todos sus bienes materiales. Ese día, un hombre multimillonario, ¿sabe cómo quedó? Sin nada, quedó en la más completa pobreza. Ahora, vamos a ver cuál fue ese día. ¿Usted tiene su Biblia a mano? Si se le duerme con la Biblia a mano, se le va a caer. Así que si oyen que se cayó la Biblia, fue porque se durmió antes. ¿Cuál fue el día de aquel desastre?
quiero que usted note esto. Probablemente se ha leído el pasaje una y otra vez. Hay detalles que a veces estamos leyendo un poquito rápido y lo pasamos por alto, pero lo vamos a ver. Vamos a ver. Quiero que usted note en este momento cuál fue el día que Satanás seleccionó para hacer el daño. Él tenía el permiso ya de Dios. Dios le había dicho, ok, todo lo que tiene, tócalo, pero a él no lo toque. Verso 13. Mira lo que dice. Y un día aconteció que sus hijos e hijas comían y bebían vino en casa de su hermano el primogénito. Allí estaban. No estaban haciendo nada malo, sencillamente estaban allí emborrachándose, tomando vino, con aquellas celebraciones pasadas de control y de todas aquellas cosas que se producen en esos ambientes, porque cada ambiente produce situaciones y condiciones. Ahora, si usted comienza a leer a partir del verso 13, el 14, el 15, ¿de qué habla? ¿De qué habla? De todo lo que el diablo comenzó a destruir. Ese día se murieron las ovejas, ese día se robaron los camellos, ese día murieron siervos. Aquel fue el día donde comenzaron a pasar todos los desastres. ¿Cuál día? El día que los hijos estaban reunidos en aquella celebración. Ese día los mensajeros llegaban donde Job solo a darle malas noticias. El último de los mensajeros que llegó le comunicó la noticia que él menos deseaba escuchar. Este en el verso 18 y 19. Dice, entre tanto que éste hablaba, vino otro que dijo, tus hijos y tus hijas estaban comiendo y bebiendo vino en casa de su hermano el primogénito, y un gran viento vino del lado del desierto y azotó las 4 esquinas de la casa, la cual cayó sobre los jóvenes y murieron, y solamente escapé yo para darte la noticia. ¿Qué día pasó eso? ¿Qué día pasó? El día que estaban celebrando, que estaban en aquella fiesta, en aquella celebración, alcohol, celebraciones y todas aquellas cosas. El problema no era que tuvieran una celebración. ¿Ustedes creen que el problema era por una celebración? No, sino por el tipo de celebración que ellos estaban haciendo. Nos juntamos nosotros los cristianos y comemos juntos, ¿sí o no? Y compartimos momentos juntos, y celebramos, y contamos historias, y la pasamos muy bien. ¿Hay algo malo allí? Pero cuando se introducen cosas que son dañinas, y es lo que aquí nosotros vemos, el tipo de celebración que ellos estaban haciendo, de haber estado haciendo las cosas correctas, ¿cree usted que el diablo habría podido entrar a aquella casa? No, hermanos. Ellos habían tenido sus propias coberturas delante de Dios. ¿Por qué el diablo pudo hacerle daño a ellos? Porque ellos no estaban consagrados para Dios. Cuando una familia completa se consagra para Dios, es impenetrable para el diablo. Lo voy a repetir, cuando una familia completa se consagra para Dios, es impenetrable para el diablo. Lo que quiere decir, en este momento cada hijo debe entender cuál es su responsabilidad delante de Dios, y cada padre o madre también entender qué es lo que tiene que hacer para poder consagrar su familia para Dios. Es una responsabilidad que cada persona tiene delante del Señor. Quisiera concluir con estas consideraciones. Cada miembro de la familia es responsable delante de Dios, pero los padres deben influir en sus hijos para que aprendan a ser temerosos del Señor. Observe algo importante. Los hijos de Job vivían aparte cuando los tocó la tragedia.
¿Creen ustedes que el diablo habría podido hacerles daño si habrían sido menores en la casa de su padre? Si los 10 son menores y están en la casa de Job, ¿habrían podido el diablo? No. ¿Por qué? Estaban bajo la cobertura de su papá. El diablo no podía destruir la casa de Job. Mientras los hijos son menores, los padres cristianos no pueden obligarlos a ser fieles a Dios, pero sí ejercer autoridad con buen ejemplo, para que los hijos aprendan a ser fieles a Dios. ¿Qué pasó con la mujer de Job? No era una mujer consagrada a Dios. Sobrevivió, ¿sabe por qué? ¿Sabe por qué? Porque estaba bajo la cobertura matrimonial. Recuérdese que el diablo no pudo tocar la casa de Job. Aquello le estaba impedido. Así que sobrevivió aquella señora porque estaba bajo la cobertura matrimonial. Escuché decir a un predicador que el diablo la dejó vivir porque la conocía muy bien. Tenía un plan. En medio de toda aquella tragedia, la mujer de Job solo abrió su boca para decirle a su marido: aún mantienes tu integridad, maldice a Dios y muérete. Eso fue lo que dijo. En este día, la parte final de este sermón y de este retiro es: hombre, levanten la mano los hombres, levanten la mano todos los hombres, todos los hombres. Hombre, escucha esto. Aprende a ser como Job, consagrado a Dios, esposo con amor a su esposa. Vamos a ver, dígale a su esposa: te amo. Ana Carmen, te amo. Vamos, dígalo, dígaselo. Sea como Job, consagrado a Dios, un esposo que ama a su esposa y un padre ejemplar con sus hijos. Amén. ¿Lo quieren repetir conmigo los varones? Hombre consagrado a Dios, que ama a su esposa y que es ejemplo para los hijos. ¿Se llevan esas tres cosas los hombres? Amén. No la dejen al salir de este lugar. Amén. Llévesela. Mujer, pero déjenme decirle, hermano. Mujer que está aquí y que está a la distancia viendo esta predicación, aprende a no ser como la mujer de Job. Los malos ejemplos están para que lo evitemos, para que no lo hagamos igual. Mujer debe ser temerosa de Dios, que apoyes al marido en vez de criticarlo, que sirva de modelo para que los hijos teman al Señor. Mujeres, vamos conmigo. Debo ser temerosa de Dios. Debo de apoyar al marido en vez de criticarlo. Hermanos, hay mujeres que lo único que hacen es contradecir al hombre. El hombre dice blanco y dice negro, y el hombre dice sal y él dice negro. No pierden tiempo. Esto no es posible, hermanos. Esto no es posible. Así que la mujer cristiana debe de ser temerosa de Dios. Amén. Apoyar al marido y servir de modelo para que los hijos teman al Señor. Ahora vamos con los hijos.
Hijos, no hagan lo que hicieron los hijos de Job. Sean consagrados para Dios. Mientras viven en la casa de sus padres, sean consagrados para Dios. Y cuando se vayan y hagan su propia casa, sigan sirviendo a Dios con sus propias familias. ¿Para qué? Para que el diablo no los toque. Porque si nos salimos de la cobertura de Dios, el diablo nos puede tocar. Este sermón tiene como propósito enseñar lo importante que es que cada familia sea consagrada para Dios. Ahora bien, se ha predicado bastante en estos días, ¿verdad? Hemos estado hablando de diferentes cosas a las parejas, a los solteros, a los niños, a la familia. ¿Ya ha escuchado esto? Que hay cosas que la gente la oye por un oído. ¿Cómo es? Entra por un oído y sale por el otro. Entra por un oído Y sale por el otro. como si esto tuviera un túnel, ¿verdad? Pero usted sabe bien que no lo tiene. No hay un túnel que comunique un oído con el otro. Pero a veces pasa eso. Hermano, retenga lo que Dios le ha dado en este día. Reténgalo. Si Dios ha permitido que usted esté aquí, es para que usted salga de este lugar con una experiencia diferente. ¿Sabe? De la familia, ¿quién fue el único que el diablo no pudo destruir? ¿Por qué? Temeroso de Dios, apartado del mal. Tristemente, toda la familia fue afectada. Noten este ejemplo, y no por un mal ejemplo de este hombre. Que cada uno sepa asumir su responsabilidad delante del Señor. Y que un día, cuando nos presentemos delante de Él, Dios pueda decirnos: fuiste el hombre temeroso mío, fuiste la mujer temerosa mía, fuiste el hijo temeroso mío. Que Dios bendiga a cada familia. Amén. El Señor cura a cada familia. Que Dios nos ayude a salir adelante en todas las cosas. Así, mis hermanos, que en este momento vamos a orar. Y yo voy a hacer una oración general por ustedes. Y luego de esto quiero pedirles rapidito, porque estamos ya con el tiempo un poquito acortado. Ya todos los que han tenido predicación pasan aquí delante. Y entonces, como de costumbre, por familias, ustedes van pasando y vamos a ir orando por ustedes, pidiendo a Dios su bendición y su gracia. Así que yo sé que algunos no tienen sus familias completas, pero oramos, aquí vamos a orar por la familia completa. Los que están y los que están lejos, los vamos a presentar delante del Señor. Amén, hermanos, vamos a cumplir nuestra familia de oración. Póngase de pies. Voy a orar. Después de esta oración, quisiera pedirle algo, por favor. A veces estamos haciendo esto y los demás están hablando y conversando como si tuviéramos un parque. Esto es un culto de adoración al Señor. Amén. Ustedes saben, no me gusta ofender a nadie, pero si alguien quiere empezar a hablar de otras cosas, pues hay espacio allá afuera donde la gente puede conversar. Este es un tiempo de meditación con Dios, de consagración delante de Dios. Así que después que ore de manera general por la familia, repito, pasan todos los que han tenido conferencias aquí y van pasando las familias a una y vamos orando por ustedes, mientras los demás están sentaditos en su silla en comunión con el Señor. Padre, quiero agradecerte todo este tiempo maravilloso en tu presencia. Quiero pedirte de manera general por todas nuestras familias, oh Dios. Queremos, Señor, que el Padre, la Madre, los hijos sean consagrados a ti. Que puedan entender que tú los has llamado a vivir una vida diferente, una vida que no es igual de aquellos que no conocen de ti.
Yo te pido, Padre bendito, por cada persona que ha estado en este retiro. Mira, oh Dios, lo que ha recibido. Señor, no permita que vuelva a lo mismo. No permita, Padre, que algún avance que haya tenido en este retiro, el diablo les haga retroceder. Satanás quiere hacerle a las personas lo que hizo con la mujer de Job y lo que hizo con los hijos de Job. Pero, Señor, te rogamos que tu Santo Espíritu impida que alguien entre en retroceso, que todo el que ha estado aquí avance, crezca, camine hacia la paz y la felicidad delante de ti. Señor, que todo el que ha estado acá sea inteligente y piense que repitiendo lo mismo que ha estado haciendo y teniendo malos resultados no puede seguir. Señor, ayúdame a entender esto. Y el conocimiento de esta verdad sea más fuerte. Toda mala costumbre carnal y dañina que tiende a hacer mal y producir tristeza y dolor en el corazón humano. Gracias. Guarda, Padre, cada familia, cúbrela con tu poder. Ese cerco tuyo esté sobre cada uno de los hermanos, las hermanas, los hijos y aún los bienes que cada uno posee. Te lo pido, Padre, en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Que el Señor les bendiga, mis hermanos.